Tenemos la lectura bíblica, que esta vez se encuentra en Mateo 7, 13 y 14. Dice así: Entreu per la porta estreta, perquè és ampla la porta i espaiós el camí que porta a la perdició. Per això molts hi entren. Però la porta que du a la vida és estreta i el camí és angós. Per això pocs la troben. Esto estaba en Mateo 7, 13 y 14. Y a continuación os dejamos con el mensaje de esta mañana, con el pastor Francisco Camacho, que se titulaba, aquí lo teníamos proyectado antes, exacto, la puerta estrecha, como decía el versículo. No sé si podemos proyectar la primera diapositiva. Bien, la puerta estrecha. ¿Os habéis imaginado alguna vez una puerta muy estrecha, muy estrecha? ¿Veis esta puerta estrecha? Tiene 2 metros de alta y 32 centímetros de ancha. No es una puerta imaginaria, es una puerta que existe en el monasterio de Alcobaza. Es un monasterio en Portugal. ¿Qué oculta esa puerta? ¿Qué misterio? ¿Qué esconde? Pues muchos han hecho elucubraciones acerca de por qué se hizo esa puerta en el monasterio para guardar algún tesoro como un sistema de defensa. ¿Por qué se hizo la puerta de esta manera? Fue construido este monasterio, el de Alcobaza, que hoy es Patrimonio de la Humanidad, en el año 1178, y algunos reyes muy insignes de Portugal están enterrados ahí, y también algunas reinas de Castilla, como doña Urraca y Beatriz de Castilla, ¿no? Así que es un lugar interesante. Parece un error del arquitecto, quizás, pero no lo es. Se diseñó así, de esta manera y con un propósito. Se le llamó así porque la orden religiosa que custodiaba este monasterio le pasaba lo que me pasa a mí, que nos gusta mucho la buena comida, ¿sí? Y parece que su fin es mucho más mundano de lo que nos imaginamos. De hecho, se le llama la porta pegagordo. Así que si queréis que vuestra vida dé un cambio, olvídate de la dieta keto, de la dieta crudi o de la dieta DAS. Ponte una puerta como esta en la cocina y en una semana me vais a ver con los pantalones de mi adolescencia. La puerta estrecha. Qué interesante, ¿no? Ese concepto de la puerta estrecha. Dice Jesús que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Vivimos en un mundo de comodidad donde es muy fácil acomodarse. Preferimos sentarnos en sillas que en bancos, ¿no? Preferimos sentarnos en sofá que en silla. Y si algo requiere un esfuerzo, ya me canso. No vivimos en una cultura del esfuerzo, desde luego. Pero cuando Jesús está dirigiendo a ellos, le está revelando una gran verdad en un lugar privilegiado. Y ese lugar privilegiado, aquellos que habéis estado alguna vez en Israel, conocéis esa zona que le llaman el Monte de las Bienaventuranzas. Es la zona más bonita, más hermosa que hay en Israel. Casi todo es medio seco, pero esta zona es increíblemente hermosa. Y en alguna de esas explanadas es donde Cristo se sentó en esa montaña y reveló el plan de salvación para su pueblo. A esa región se le llama la zona de Genesaret.
Y Genesaret es una definición que quiere decir jardín de la riqueza. Es la zona más fértil de Israel. Y es curioso que así como en el Edén, Adán y Eva, Dios le declaró los principios del cielo, ahora que va a comenzar su ministerio también en un lugar que es privilegiado, un lugar hermoso, revela las verdades del reino de Dios para esta tierra. Ahora, la pregunta que yo me hago es ¿para quién va dirigido este sermón? Porque generalmente nosotros pensamos que este sermón va dirigido pues para de alguna manera señalar a aquellas personas mundanas del mundo que no tienen capacidad de doblegar de alguna manera su vida a Dios. Pero quiero haceros hincapié en este detalle, que el Señor no estaba hablando a gente incrédula, el Señor le estaba hablando a buscadores de verdad, a los seguidores de Cristo. Había allí no paganos ignorantes, personas abiertamente inmorales, hostiles religiosos a la verdad divina, sino que el Señor se dirigió a personas que tenían un interés sincero de alguna manera de saber del reino de Dios. Y sabemos esto porque los versículos que siguen en este pasaje, Jesús le está dando algunas advertencias a los religiosos, seguidores de Dios que buscan la verdad, como en el versículo 15 que dice, cuidado con los lobos rapaces que vienen vestidos como corderos, pero en realidad son lobos, o en el versículo 21 les advierte acerca de que pueden ser engañados. En realidad, a la puerta y el sermón de la puerta estrecha, en todo su conjunto, el sermón del monte, va dirigido a personas creyentes. Y es muy interesante que tú entiendas esto para entender el mensaje. No va dirigido a nadie que no conozca, va dirigido a alguien como tú y como yo, que estamos aquí sentados, intentando buscar a Dios, intentando tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. El texto de la puerta estrecha, entrad por la puerta porque ancha, por la puerta estrecha porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Siempre me ha parecido paradójico este texto, hay un juego de palabras en ese pasaje, pero os hago una pregunta, ¿qué se elige primero, la puerta o el camino? ¿Qué elegimos primero, la puerta o el camino? ¿Cuántos piensan que el camino primero? ¿Cuántos piensan que la puerta? El texto comienza así, entrad por la puerta y angosto es el camino. Quizás hay un juego de palabras, el camino angosto te lleva a la puerta estrecha, o el camino estrecho te lleva por un camino de estrechez, o la puerta estrecha te lleva por un camino de estrechez. Independientemente de cuál sea el orden, lo que sí me llama la atención es la estrechez. ¿Y qué tiene que ver la estrechez con esa decisión que nosotros tenemos que tomar de seguir a Jesús? Pues para estos monjes, quizás la estrechez de su ministerio monástico pasaba por solamente los que pasaban por esa puerta tenían acceso a la sala donde se podía comer. Así que te imaginas qué rápido la gente o dejaba el monasterio o entraba en esa dieta que finalmente podían entrar a la cocina. A veces pensamos así, como esa puerta que se hizo en el monasterio, ¿no? Solamente los que están habilitados pueden entrar. Pero Jesús, recordad, no está hablando para gente no creyente, sino para gente creyente. ¿Qué significa la puerta? Podemos decir que cuando hablamos de la puerta estamos hablando de Cristo, literalmente, porque Él mismo se presenta de esta manera. Dice Juan 10, del 1 al 10, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado a todas afuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Esta alegoría dijo Jesús para ellos, que no entendieron qué era lo que decía. Volvió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora bien, el ladrón viene para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando hablamos de un redil o de un aprisco, quizás en nuestra mente urbanita no hay un concepto muy claro de lo que es un aprisco, pero eso es lo más parecido a un aprisco, un lugar de refugio rodeado, y fijaos que no hay puerta. Literalmente dice el texto, Cristo es la puerta. En estos lugares de refugio el pastor mete su ganado y él se sienta en la puerta. Nadie puede entrar, nadie puede salir porque Cristo es la puerta. Y el que entra por otro lado que no es la puerta, dice, es un ladrón y es un salteador. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos solamente se puede entrar a través de Cristo. No hay otra fórmula, no hay otra opción descrita para entrar y hallar pastos delicados para nuestra vida. Así que cuando Cristo está diciendo la puerta estrecha, está diciendo, mira, hacer lo que hacen todos los demás en todas las religiones, en todas las culturas que rodeaban Israel, la fórmula era esta. Tú haces algo para que los dioses estén tranquilos y tú tengas frutos, tengas lluvia, tengas abundancia. Pero nuestro Dios no funciona de esa manera. Nuestro Dios hace salir el sol sobre buenos y malos porque esencialmente es Padre de todos. Pero hay una estrechez, y es que la única forma de ser salvos es pasar a través de Cristo. Y estrecharnos hasta pasar a través de Cristo es acabar identificándome con esa puerta que es Cristo. Las puertas, quizás hoy en estas ciudades que vivimos no le damos sentido, pero en aquellas ciudades amuralladas, la única forma que tenías que entrar para la ciudad, si querías protección, al llegar la noche las puertas de las ciudades se cerraban, era pasar por la ciudad. Y la diferencia que hacía estar a un lado de la puerta o estar al otro lado de la puerta. En uno tenías seguridad y en otro estabas indefenso. Y esto lo tenemos que tener muy claro. ¿En qué lado de la puerta nosotros queremos estar? ¿Afuera, llamando, cuando se ha cerrado, o adentro, sintiéndonos seguros, en lugar cálido? Jesús literalmente es la puerta. Y para pasar tienes que pasar a través de la experiencia de relación con Cristo. Los que lo hacen por otro lado, dice el texto, son ladrones, y la definición kleptes, que es la palabra griega, son aquellos que intentan usurpar lo que no es suyo a través de engaños o manipulación. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos. Y los salteadores, lepstes, son aquellos que roban, opresionan, extorsionan, maltratan quizás a los viajeros. Y Jesús les da esas definiciones a todos aquellos que no entran a través de él. Jesús, para la inmensa mayoría de sus contemporáneos, no era más que un hombre muy joven para ser rabino, no estaba casado, no tenía grandes discípulos, no había estudiado en ninguna escuela rabínica importante de su época, pero Jesús estaba definiéndose como la puerta, y que la única manera de entrar al Padre a través de él, eso era algo estrecho para la gente de su tiempo.
porque habían estado acostumbrados a una forma de acercarse a Dios a través de lo que podían hacer para ganar su salvación. Si Cristo es la puerta, habrá un momento que la puerta se cierre, ¿sí? Cristo es la puerta y Cristo, igual que el arca tenía una sola puerta, Cristo era la puerta que en algún momento, antes de que el tiempo de Dios llegase a su culminación, se cerraba, ¿sí? Esto lo encontramos en varias parábolas en las Escrituras, las 10 vírgenes, por ejemplo, también, después que llega el novio, entran a la fiesta, cierran la puerta y los que llegan tarde no pueden entrar. Lucas 13 dice así que Jesús pasaba por las ciudades, iba enseñando y predicando, y el versículo 23 dice, y alguien le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Pues una buena pregunta. ¿Cuántos se van a salvar? Y en su concepto ya había una semilla de respuesta porque él pensaba que pocos se salvan porque la salvación que él había entendido era la salvación por las obras. Y cuando él se miraba de cara a las obras, todavía le veía que tenía tantas cosas que hacer que estaba lejos del ideal. Jesús responde, fíjate, ante esa cuestión que él está declarando, son pocos los que se salvan, ¿verdad? Porque es que es muy difícil esto de hacerlo todo bien. Y Jesús responde, versículo 24, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué Jesús no le dice simplemente, sí, mira, muchos se salvan o muchos se pierden? ¿Por qué no le responde de esa manera? Le responde con esta declaración, esta revelación para mí y para ti también. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Pero si la salvación es algo que Dios me da, ¿qué tengo yo que esforzarme? ¿Cuál es el esfuerzo que tengo que hacer yo para entrar por la puerta? Pues el esfuerzo que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer es el esfuerzo más grande y más terrible que tenemos que hacer en toda nuestra vida como cristianos. Y es permitir que Cristo se haga grande en mi vida y yo me haga pequeño en mi vida. Es la única manera de poder entrar al reino de los cielos. Sigue el versículo 25 y Jesús habla de un padre. Dice, después que el padre de familia se ha levantado y ha cerrado la puerta, entonces, cuando empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él responderá, no sé de dónde sois. Interesante. Y ante esa respuesta que se da desde el otro lado de la puerta, automáticamente fíjate lo que ellos dicen. Delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido y en nuestras plazas tú nos enseñaste. De alguna manera se aferran a que tenían un conocimiento de Jesús o de ese Señor, que habían compartido con él, que le habían seguido, que habían relacionado con él, pero Jesús les dice literalmente, no sé quién sois. Y además añade algo más fuerte todavía, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué le dice eso? Apartaos de mí. Porque lo único que podemos hacer los hombres es hacer maldad. Por eso cuando nosotros le recordamos a Dios todas las cosas buenas que hemos hecho con Él, para Dios eso no le cuenta, porque no nace del lugar correcto. Es pretender entrar por otro lugar que no sea a través de la puerta de Cristo. Y sin embargo, le dice el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué expresión tan típica en las Escrituras. El llanto y el crujir de dientes. ¿Cuándo viene el llanto y el crujir de dientes? Cuando ves que todo tu esfuerzo no ha servido para nada. Porque no ha partido del lugar correcto.
Y sin embargo, vendrán de oriente, dice el versículo 29, de occidente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa de Dios junto a Abraham, a Isaac y a Jacob, y vosotros quedaréis fuera. ¡Wow! Así que lo que dice este mensaje de la puerta estrecha me está llevando a mí a pensar que no simplemente es una cuestión que Jesús quiso, una alegoría que Jesús quiso de alguna manera contar, sino que tiene que ver con la realidad de la salvación tuya y mía. Son pocos los que se salvan y Jesús responde: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. ¿Y por qué responde de esa manera? ¿Y quiénes son los que procuran entrar y no pueden entrar? Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Y el versículo 23 vuelve y dice: apartaos de mí, aunque habéis echado demonios, habéis hecho sanaciones en mi nombre, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Definitivamente intentar entrar por otro lugar no es correcto. No basta con declararse amigo de Jesús, jactándose de falsos méritos, que hemos comido, que hemos bebido, que venimos a la iglesia, que estamos aquí, que leemos, que hacemos, que has enseñado quizás entre nuestras plazas, es decir, estamos en un medio correcto. La verdadera amistad con Jesús se expresa en tu forma de vivir y se expresa en la bondad de tu corazón, en la humildad, en la mansedumbre, en la misericordia, en el amor por la justicia y el amor por la verdad que tienes en esta tierra. Hay dos caminos, el estrecho y el angosto, el estrecho y el ancho. El estrecho generalmente lo asociamos a privaciones, ¿sí? Cuando en realidad dice Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso a vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué diferente. El camino estrecho es fácil porque alguien lleva el peso por ti. Sin embargo, el camino ancho que lleva a la perdición, el que lleva todo el esfuerzo y todo el goce y el placer del momento, somos tú y yo. Pero para aquellos que Jesús estaba hablando, que eran religiosos, lo que la mayoría de la gente hacía era el camino ancho. ¿Y sabéis cuál era el camino ancho? El camino ancho era salvación por las obras. Y Jesús llega a decir a sus discípulos en Mateo 5, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entrarás al reino de los cielos. El que decide caminar ese camino de las obras, si su camino no es mayor, si su justicia no es más grande que la de los escribas y fariseos, que eran especialistas en el cumplimiento de las aristas de la ley, entonces tienes un problema y entonces sí que será difícil. Los hombres y mujeres de aquel momento, receptores del mensaje de Jesús, tenían que tomar una posición y decidir un camino. O confiar en Jesús y aferrarse a la promesa de Jesús en su vida, o esforzarse por entrar de otra manera al reino de los cielos. Y el problema no era solamente eso, sino que algunos de los que caminaban en ese ancho camino, cuando ve que alguien se dirige al camino estrecho, se lo impedían. Mateo 23:13 dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que cerráis el reino de los cielos a los hombres, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué difícil, ¿no? Por eso la salvación no es cuestión de lo que yo le puedo hacer a los demás, sino lo que Cristo puede hacer en mi vida y lo que yo le permito a Cristo hacer en mi vida.
es tan estrecho que al final te tienes que encontrar cara a cara con Jesús. Y cuando te encuentras cara a cara con Jesús, tu vida no puede ser igual. Y evidentemente hay un cambio. Jeremías 6:16, hablando del camino, dice este texto: así dice Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso a vuestras almas. ¿Os habéis sentido perdidos en algún momento de vuestra vida espiritual? Con un horizonte un poco difuminado, no sabiendo muy bien hacia dónde ir. Dice la Escritura, buscad las sendas antiguas. Y mirad y preguntad, ¿cuál es el camino por el que yo debo andar? Las sendas antiguas, y cuando pensamos en sendas antiguas pensamos en volver a más atrás todavía. Cuanto más atrás, mejor. Pero cuando hablamos de sendas antiguas, creo que, como dice la palabra de Dios en Efesios 5:2, se trata de andar en el amor como Cristo también amó en el amor y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio, como olor fragante a Dios. Creo que andar en las sendas antiguas es andar de la misma manera que andó Cristo, amando. Y Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es caminar por las sendas antiguas? 3 cosas: andar amando, andar dando fruto y andar creciendo en el conocimiento de Dios. 3 grandes verdades que nos da la palabra de Dios. ¿Cómo camino andando? ¿Cómo ando amando? Pues solo mira a Jesús, cómo Jesús trató a los que le rechazaron, cómo trató la oposición, cómo trató a los que le condenaron a muerte. Y quizás tengas un poco de luz para ver. ¿Cómo camino dando frutos? Los frutos son una evidencia de que tengo una buena naturaleza, ¿sí? Un árbol malo no puede dar frutos buenos, pero un árbol bueno puede dar frutos buenos. Pero yo soy un árbol malo. Sin embargo, estamos injertados en Cristo. E injertados en Cristo producimos frutos. Pero no es que los frutos me hacen tener una naturaleza buena, sino que los frutos son la evidencia de que mi naturaleza injertada en Cristo puede ser buena. Y crecer en el conocimiento de Dios no se crece si no se experimenta. No se crece si no te rozas. No se crece si no pones fe en acción. No puedes crecer en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es intelectual solamente. Y aun con toda la intelequia que nosotros podamos usar, jamás llegaremos a comprender la amplitud, la anchura, la grandeza de Dios. Pero sobre todo conocer a Dios es tener un trato con Dios, una interrelación de amistad. El problema que tenemos nosotros se llama voluntad. Porque yo quiero hacer cosas bien, pero no puedo hacerlas. Y tenemos 2 clases de voluntad. La voluntad del hombre es la voluntad de querer y la voluntad de poder. Pablo dice, yo quiero hacer, pero no puedo. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Solución del cielo, Jesucristo. Tienes que ser injertado. Tú no eras antes, eras un árbol abortivo, pero has sido injertado para producir frutos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay 2 clases de voluntad en relación a Dios, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. ¿Cuál es la diferencia entre esas 2? La voluntad decretiva no muda, no cambia,
Es la voluntad de Dios que decreta que las cosas pasen por su soberanía, ¿no? Dios dijo, sea la luz, y él no se puso a negociar con la luz qué grado de luz podía dar o qué beneficio tendría la luz si hacía caso a su voz. Simplemente decreta y sucede, ¿sí? Y luego tiene su voluntad preceptiva. Es la voluntad que nosotros podemos encontrar en la ley de Dios, en sus preceptos, en sus estatutos, en los mandamientos que él entregó al pueblo para que aprendiesen acerca del beneficio de Dios. La voluntad preceptiva es la regla de justicia que Dios da para nuestras vidas y por la que somos gobernados. La decretiva no se puede cambiar, no se toca, no se cambia, Dios la emite y punto. Él decreta. Pero la preceptiva nosotros a veces nos la saltamos. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos lo da para nuestra gestión y para nuestra libertad. En el hombre tenemos esas dos libertades, esas dos voluntades de querer y hacer, y aunque sé que la voluntad preceptiva de Dios es buena, quiero, pero no puedo. ¿Cómo conseguimos entonces que mi voluntad se sincronice con la voluntad de Dios? Quizás esta es la lucha más grande que tendremos en esta tierra. Y lo que hace a la vez que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho sea difícil. En el discurso maestro de Jesucristo, Elena White dice en la página 116, la vida cristiana es una lucha y una marcha. Es una buena definición. No puedes quedarte quieto. Es un camino y hay que andar. Y es una lucha, ¿sí? Es una lucha. Pero la victoria que hemos de ganar no se obtiene por el poder humano. El terreno del corazón es el campo del conflicto. La batalla que hemos de reñir, la mayor que hayan peleado todos los hombres, es la rendición del yo a la voluntad de Dios, al sometimiento del corazón a la soberanía de su amor. No podemos por nosotros mismos, dice, vencer los deseos y los hábitos malos que nos dominan. No podemos vencer al enemigo poderoso que nos tiene cautivos, pero únicamente Cristo puede darnos esa victoria. Sigue diciendo, no podemos someter nuestra voluntad a Dios, ni nuestros propósitos, ni nuestras inclinaciones, si no estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya. Y entonces dice, esto que resulta difícil, Dios cumplirá esa tarea por nosotros, incluso refutando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:4 dice, entonces nos preocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La puerta estrecha y la senda estrecha o el camino estrecho es estrecho, dice Elena White en este mismo libro. La senda que os he trazado, dijo, es una senda estrecha, porque la entrada es difícil, porque la regla de oro excluye que para entrar por esa puerta debes dejar todo orgullo y todo egoísmo personal. Y esto es lo más difícil que tú y yo podremos hacer en esta tierra. No es lo que yo consigo, es lo que permito y es lo que Dios hace en mí y a través de mí para poder entrar al reino de los cielos. Isaías 30:21, termino con este texto. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a mano derecha ni tampoco tropecéis yendo a mano izquierda, sino no busquéis otro lugar, no busquéis otra forma, sino a través de Cristo. Queridos hermanos, ¿se salvarán muchos o se salvarán pocos? No sé, pero nosotros, yo,
me esforzaré por entrar solamente a través de Cristo. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por este mensaje de esperanza. Y a continuación, los diáconos y diaconisas pasarán a recoger los diezmos y las ofrendas. A continuación, os invito a ponernos de pie para cantar el himno Salvador, a ti me rindo.
Padre eterno, Dios nuestro, Señor, gracias. Gracias porque tú eres la puerta, Señor, a través de la que podemos entrar al trono de la gracia, Señor. Queremos rendir nuestra vida, nuestro todo a ti, Señor, para que de alguna manera tú puedas reinar en nuestras vidas y en nuestro corazón, Señor. Bendice esta querida iglesia, Señor. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu manera de andar, de amar, de dar fruto, Señor, y que entremos en una intimidad real contigo cada vez más profunda y más sincera. Derrama tu gloria, Señor, en este lugar y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.